nos tiene en vilo, tiene que ver con la salud y con el alerta epidemiológico por brotes de sarampión. Hay un presunto caso en un departamento de la provincia de Entre Ríos. Queremos conocer nosotros, mientras se toman las medidas al respecto, de qué se trata el sarampión, cuáles son los síntomas, la forma de prevenirlo. Todo eso se lo vamos a preguntar al doctor Roberto Ariel, pediatra, que ya está en contacto con nosotros. Doctor, muy buenas noches. Maxi Busti lo saluda. Buenas noches, Bauti. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, ahora sí te escucho bien. Perfecto. En principio, conocer cuál es el cuidado que habría que tener. Hay que estar preocupados, ocupados, las dos cosas. Sí, la prevención de las infecciones respiratorias aprendimos mucho en la pandemia, porque esas medidas inespecíficas, como lavarse las manos, como colocarse barbijos, como no acudir a reuniones innecesariamente, nos enseñó a prevenir, y eso es lo que deberíamos repetir en la actual temporada, digamos, cuando uno tiene síntomas respiratorios, tratar de no juntarse con otra gente, respetar el distanciamiento social y todo eso. Sí, y conocer, digamos, sí, los grupos más expuestos, los que más preocupan por allí son los niños y los mayores. Estamos todos involucrados con la misma rigurosidad. Sí, en realidad los chicos, sobre todo los que no tienen la vacunación al día, son los casos a los que apuntamos más, con que recuerden de revisar el carnet de vacunas y acudir a control pediátrico. Bien, y en cuanto a la vacunación, esto desde muy chiquitos hay que sortear justamente toda una serie de vacunas para evitar el contagio, sobre todo en las escuelas, es lo que ha sucedido habitualmente con el paso del tiempo. ¿Cómo estamos actualmente en ese sentido, doctor? Bueno, la pandemia también se perdió bastante el hábito de los controles pediátricos con cierta regularidad, y con ellos también la confianza en las vacunas. Y bueno, hay que retomar el hábito del control y, como te decía recién, ver los carnets de vacuna para ponerse al día. Estoy mirando las imágenes en la tele, sí, del que están ilustrando sobre el sarampión, y esas imágenes no son de sarampión, lamento decirte. Bueno, ¿de qué se trata? Esos que están mostrando son ulceritas, y es bastante más parecido a una varicela que a un sarampión. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas y la forma de descubrir justamente de manera secundaria lo que te deja el sarampión? ¿Fiebre? El sarampión, sí, básicamente es una infección respiratoria con un triple catarro. Tenés conjuntivitis, tenés rinitis y tenés tos. Entonces, sobre eso, cuando hay mucha fiebre y aparece un exantema, es decir, un brote en piel, tiene que estar la sospecha del sarampión, como para hacer la denuncia epidemiológica y ver si efectivamente se trata de un caso de sarampión, aislarlo y hacer los controles para que eso no se difunda. Pero donde yo pondría especial énfasis es en el tema de la vacunación. Los chicos, sobre todo los que van a viajar en viajes internacionales, deben tener un refuerzo de las vacunas. Aquellos chicos de 6 meses a 1 año que todavía por plan no les tocó, es conveniente, si van a hacer un viaje internacional y van a tener posibilidad de estar horas en un aeropuerto, que se les haga por lo menos una dosis de doble o de triple viral antes del viaje, 2 semanas antes. Y los chicos de 1 año, que se supone que ya tienen la vacuna del año aplicada y todavía no tienen la segunda dosis, que sería alrededor de los 5 años, esos chicos requieren una segunda dosis de la misma para tener completo la inmunidad al momento de viajar. En un aeropuerto uno se cruza con gente que viene de muchos lugares del mundo, y aunque no te cruce, el sarampión es tan contagioso que un enfermo de sarampión, sepa o no sepa que lo está, tosió en un baño, en un bar, en una sala de espera, y eso queda en suspensión entre 1 y 2 horas, y uno puede ni siquiera haber visto a la persona y contagiarse. Claro. Entonces, lo fundamental sigue siendo la vacuna.
Y esta vacuna es el paradigma de la efectividad, porque yo alcancé a ver los últimos casos de sarampión pre-vacunas y la verdad que eran alcanzamos a ver casos muy graves, sobre todo de chicos prematuros, desnutridos, le hacía mucho daño. Y una vez que apareció la vacuna, con todos los miedos que siempre una vacuna nueva genera, pudimos ver un antes y un después en donde la vacunación protegió a los más vulnerables de una manera impresionante. Y es una pena que ahora las coberturas de vacunas no lleguen al 85%, que es un número bajo, digamos. Tendría que ser arriba del 95% para estar con una buena cobertura. Doctor, y repasando el calendario, lo decía usted, las primeras vacunas antes del año, a los 5 tienen un refuerzo, y después, a lo largo de la vida, ¿tienen más refuerzos? ¿Cuántos serían? ¿Los adultos deben vacunarse? No. Le entendí eso. Con 2 dosis sí. Está bien. Ahora, las enfermedades que se previenen con la triple viral, rubiola, papera y el sarampión mismo, cada tanto tienen, cada 3, 4, 5 años, algún repique. Entonces, previendo eso, muchas veces se hace lo que se llama vacunación sucia, en el sentido de que, independientemente de las dosis aplicadas que ya tenga, las personas más vulnerables, y eso es un grupo etario de los chicos especialmente, se hace una dosis adicional, generalmente de doble viral. Pero eso son decisiones sanitarias a nivel global y ustedes los medios lo tienen que difundir. No se ha acudido a eso durante el presente brote, digamos, porque aparentemente está bastante localizado en Buenos Aires, aunque ya hubo un caso en San Luis y ahora tenemos una sospecha acá en la provincia. Doctor, ¿y la consulta de los padres a su consultorio respecto de este brote que, como bien señala usted, tiene el punto allí en Buenos Aires, más allá de que hay eventualmente en otros lugares? ¿La preocupación se la trasladan a usted? ¿Le hacen ese tipo de consultas? Sí, la gente está preocupada. Ahora, justamente los que están preocupados son los que están bien vacunados y que se cuidan y son más conscientes. Y hay toda una población que no le hace caso a todo esto y pone en riesgo a todos, porque claro, la vacunación no es una cuestión meramente individual. Uno vacuna a un paciente o a una persona sana y eso evita que el virus se distribuya. Si el virus no tiene por dónde circular, porque la mayoría de la gente está vacunada, el brote se corta fácil. Ahora, cuando hay una población que no está vacunada, ahí es un nicho donde el virus se propaga con mucha facilidad. Por eso es muy importante la función de ustedes, los medios de comunicación, por más que no sea muy novedoso lo que estamos diciendo, en insistir para que las madres concurran a los centros de salud, a su pediatra de cabecera y revisen los carnets de vacunas. Por supuesto, que es lo que nos va a poner en un lugar de beneficio a todas y a todos, ¿no, doctor? Esto tal cual. De no ser escéptico en cuanto a las vacunas, claro. Yo creo que ha quedado luego de la pandemia un escepticismo respecto de las vacunas, bueno, y eso ha sido lo que por allí en este momento nos puede llegar a afectar. ¿Coincide usted con eso? Sí, la verdad que ya a esta altura me da me violenta que en las redes sociales y en muchos medios, muchas personas que no tienen conocimiento del tema hablen y dejen un mensaje contradictorio con respecto a las vacunas, que son la intervención más valiosa que ha tenido la humanidad en cuanto a la posibilidad de prevenir enfermedades. Junto con la lactancia materna, la correcta vacunación son cuestiones muy democráticas, porque encima las vacunas las brinda el Estado en forma gratuita, y yo no me entra en la cabeza que la gente no se quiera vacunar. Bueno, doctor, para eso estamos, justamente para recordarles y recordarnos entre todas y todos esta situación. Lo más importante es vacunarse, claramente, atento, y las medidas de higiene, ¿no? Esto que señalaba usted. Sí, lo inespecífico. El año de la pandemia, yo trabajo en el Hospital de Niños hace mucho tiempo, y prácticamente no tuvimos enfermedades respiratorias en general, ni bronquiolitis, ni gripe, ni crisis asmática.
nuestra terapia estuvo bastante despoblada, a diferencia de las terapias de los adultos que estaban sobrecargados con los casos de COVID. Nosotros tuvimos un pasar bastante poco frecuente, y gracias a las medidas inespecíficas, como te decía, el uso de barbijo, evitar las reuniones innecesarias en lugares cerrados, el lavado de manos y todas esas medidas. Bueno, eso hay que retomarlo, hay que seguir con esos buenos hábitos de toser en el codo, usar pañuelos descartables. Bueno, todas esas medidas debieran seguir, porque eso es el lado bueno. El lado malo, como decís vos, el tema de que generó desconfianza lo de la vacuna porque salió muy rápido y demás. Después se demostró que las vacunas del COVID son necesarias, son útiles. Todas las personas debiéramos aplicarnos una vacuna del COVID por año, y aquellas que tienen factores de riesgo, más de 65 años o enfermedades de base, asma, diabetes, demás, deberían ponerse 2 dosis por año, que como pasó un poco de moda, lo hemos dejado de lado y hay que retomarlo también. Por supuesto. Bueno, doctor, agradecerle su tiempo. La recomendación a esa mamá o papá que por allí dicen, ¿lo llevo, no lo llevo, lo vacuno, no lo vacuno? ¿Cuál sería del doctor Roberto Ariel? Sí, retomar los controles de rutina que parecen innecesarios, pero sobre todo cuando aparecen estos brotes, nos dimos cuenta que se nos pasó por alto las vacunaciones, y en esta circunstancia donde cabe la posibilidad de que no se siga a rajatabla los esquemas básicos, más importante todavía es hacer una revisión del carnet de vacuna. Las veces que sea necesario, acudir al centro de salud, a su pediatra de cabecera, sigue siendo fundamental. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Seguiremos en contacto, lógicamente, para seguir evacuando las consultas respecto de estos temas, en particular este tema del sarampión que nos preocupa, Sí, y mucho. Muy amable. Sí, cuente conmigo, agradecido. Muchas gracias. A ustedes. El doctor Roberto Ariel, pediatra de experiencia de mucho tiempo y con la posibilidad de hacerle este tipo de consultas en el marco del alerta epidemiológico por el brote de sarampión que se da en Buenos Aires. Hay algunos casos en algunas otras provincias y hay un presunto caso en el departamento Federación, aquí en la provincia de Entre Ríos, lo que nos tiene alertas respecto de esta situación. Nosotros seguimos.